última pareja que vieron en el video anterior va a estar, después de 3 años de estar en este país donde están, van a poder viajar a Chile. Ellos son chilenos y van a poder estar acá después de 3 años. Y como antesala les quiero decir que ellos trabajaron como por más de 20 años para poder estar en este lugar trabajando. Así que sus oraciones y las mías estén con ellos. Amén. Bueno, quiero que nos levantemos un segundo después de ver este video que yo sé que a todos nos conmueve. Muchísimas gracias por atender el llamado del Señor y por poder ofrendar para estas familias refugiadas. Así que yo los animo en el nombre del Señor a que sigamos orando y sigamos trabajando en pos de la misión. ¿Y cuál es la misión? Que más personas conozcamos al Señor. Padre, te presentamos, Señor, este resto de culto, Señor. Gracias por el amor maravilloso que hoy podemos vivir en ti, Señor. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, porque hoy podemos, Dios, estar en este lugar tranquilos, calentitos, sin miedo a que vengan abriendo las puertas y a tirárnoslas y a sacarnos, Señor, y a perseguirnos, porque nosotros creemos en ti, Señor, y porque podemos vivenciarte de una manera más libre, porque podemos cantar, porque podemos escuchar música, porque podemos predicar al aire libre, Señor. Gracias por tu presencia y gracias porque tú, Señor, tienes todo bajo control. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, tomen asiento, por favor. La prédica de hoy, quiero que el Javi me ayude. Ustedes saben que yo siempre tengo mi ayuda visual, que me ayuda a ordenarme. Y está en el libro de Hechos. Hechos capítulo 23, el verso 11. Es un versículo, la prédica se llama Continuará. Y yo sé que eso se hace mucho en la iglesia. Los niños pueden salir, por favor, a sus clases. Sus maestras los están esperando. Y quiero que mire ahí a la persona que está a su lado. Yo sé que esto se hace mucho en las iglesias, pero quiero que lo haga. Y quiero que mire y le diga, continúa. Continuará. No sé si alguien, se me va a caer el carnet con esto. No sé si alguien vio una serie que se llama Kung Fu, la leyenda continúa. Yo siempre me quedaba dormido, era el viernes por la noche en Colombia, como a las 9, y yo la esperaba toda la semana y me quedaba dormido. Nunca me terminaba de ver el capítulo, pero cuando lograba verlo, siempre terminaba ahí en Kung Fu, la leyenda continúa. Bueno, pues la prédica se llama así, se llama Continuará. Javi, porfa. Eso está en versión NBI, Hechos 23:11, y dice: a la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo, al apóstol Pablo, y le dijo: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que también lo des en Roma. Obviamente les voy a contar el contexto, ¿no? Porque esta es la escena número 3. ¿Han visto las películas cuando empiezan desde el final? Esta es la escena final que quiero que vean, a donde el Señor se le aparece a Pablo y le dice: ánimo, porque el testimonio que has dado acá en Jerusalén, quiero que lo des ahora en Roma. O sea, esto continúa. Ese fue el ánimo que le estaba dando el Señor Jesús a Pablo. Y después de eso, Pablo vivió un par de años, no en las mejores condiciones porque estaba preso, pero pudo seguir predicando el evangelio. Amén. ¿Cómo llegó Pablo a Jerusalén? La otra diapo. ¿Cómo llegó Pablo a Jerusalén? Bueno, cuando uno estudia en el Instituto Bíblico y va a ver el libro de los Hechos, le enseñan los viajes misioneros de Pablo. Y obviamente, atingente totalmente al día de hoy que celebramos misiones en nuestra iglesia cristiana La Roca, les quiero hablar un poco de cómo fue que Pablo llegó a esa escena final, a donde el Señor se le tuvo que aparecer para decirle que la cosa tenía que seguir, que el trabajo continuaba y que el testimonio que él estaba dando tenía que continuar. Pablo fue una persona adinerada, de muchos recursos económicos, era un políglota, o sea, sabía varios idiomas y había estudiado en la mejor universidad del mundo. ¿Cuál sería en este minuto? ¿Un Oxford? Quizá, ¿un Harvard? Sabía varios idiomas, tenía plata, venía de una familia, tenía casta, no lo ninguneaba a nadie. Y él predicaba su religión judía
y perseguía a los cristianos. Hubo un momento en su vida en que hubo un hito y cambiaron las cosas y él empezó a predicar al Señor Jesús. Se preocupó de predicar al Señor Jesús y fue fundando iglesias. Él iba de Jerusalén, en donde estaba en este minuto de la escena número 3, iba hacia Damasco con permiso, con autorización de la policía, con autorización de los políticos, para perseguir a los cristianos. Para personas como usted y como yo, que creemos en el Señor Jesús, él tenía el permiso de llegar, iba camino a Damasco, de coger los presos y llevárselos, castigarlos, torturarlos para decirle dónde se están reuniendo los otros cristianos para matarlos, porque los cristianos eran considerados una secta peligrosa para la política que estaba en ese minuto. Nada alejado a lo que pasa en algunos países hoy en día. Entonces Pablo se convirtió al Señor y empezó a hacer una vida cristiana, devota, y nosotros, yo creo que todos los que estamos acá hemos escuchado en algún momento el apóstol Pablo. Se dedicó a predicar, a hacer discípulos como Timoteo. ¿Alguien se le ocurre otro discípulo de Pablo? ¿Uno nomás? Tito, Silas, Silvano, el mismo Silas. Empezó a hacer discípulos y empezó a viajar, y por eso se le determinó como el primer misionero. Él fue viajando de ciudad en ciudad, llegando a las sinagogas, al mismo centro judío, a predicarle a las personas que él amaba, porque él amaba a los judíos, las personas con las que se había criado, a las personas con las que él perseguía a los cristianos. Él los amaba y se preocupaba por ellos y les iba a predicar. Y a medida que iba en estos viajes, iba sembrando iglesias, iba plantando iglesias. Una iglesia aquí, una iglesia allá, una iglesia en Éfeso, una iglesia en Corintio, una iglesia en Tesalónica. Y luego se daba vueltas por algunas de esas mismas ciudades, preocupado, pastoreando, a ver cómo estaba la iglesia, dándoles consejos. Y la marca característica con la que el Señor me ha hablado de esto últimamente, les daba ánimo a donde quiera que iba. Y yo decía, Pablo no se le acaba, tiene pila para rato, siempre anda dándole ánimo a la iglesia, anda enseñándole nuevas cosas y diciéndole que permanezcan en el camino. Y gracias a eso lo perseguían. Por fortuna Pablo sabía varios idiomas, y después de llegar a Éfeso, donde oran por él y lo despiden con gran amor y con gran fuerza, porque no lo iban a volver a ver. Él había ido un par de veces a Éfeso y ellos tenían la confianza, la iglesia, de que él iba a volver en algún momento. Pero resulta que ahí el Espíritu Santo les dijo que no lo iban a volver a ver. Y lloraron tristemente y lo acompañaron a una embarcación, y él se mandó la frase. Y la frase fue: a mí no me importa mi vida, con tal de dar testimonio del Señor y de hablar de su gracia. Él tenía en poco su propia vida, eso que nosotros tanto cuidamos. Él lo tenía en poco con tal de seguir testificando del Señor, de la resurrección de Cristo, y de hablar de gracia, la salvación que un día nos llegó a usted y a mí. Se fue para Jerusalén, y cuando llegó a Jerusalén, ¿qué hizo? Se presentó delante de la sinagoga donde los judíos y empezó a hablar del Señor. Se presentó donde los otros cristianos y les contó todo lo que había hecho. Imagínense que hubo conversiones en Tesalónica. Imagínense que así como en el Asia hay personas que se están convirtiendo ahora. Y empezó a dar testimonio de su fe y testimonio de las cosas maravillosas que el Señor había hecho. Lo mismo que hacemos usted y yo cuando decimos, imagínense que el Señor escuchó mi oración y una persona llegó y oró por mí. Imagínense que el Señor escuchó mi oración y yo fui sano. Imagínense que el Señor escuchó mi oración y yo fui libre. Pude reconocer que estaba errando y pude cambiar de actitud. Y eso hacía Pablo. Se la pasaba, entonces llegó a contar a Jerusalén, y luego llegaron los judíos, aquellos que siempre lo perseguían, y amotinaron gente, ¿no? Porque ese era el modus operandi que hasta el día de hoy se ocupa. Avivemos las masas para que lo matemos. ¿Por qué? Porque está en contra de lo que yo creo, porque está en contra de lo que yo pienso, porque está en contra de la política. Y además él hablaba de un señor en un mundo donde imperaba Roma, y el único señor era el emperador. Entonces
era loco lo que él decía. Hablar de un señor que no fuera el rey era digno de persecución. Así que lo que hicieron en Jerusalén fue amotinar gente y se lo llevaron, lo apedrearon, lo estaban golpeando. Un centurión se dio cuenta, un policía se dio cuenta de que algo estaba pasando, fueron a avisar, llegaron varios centuriones, lo cogieron ahí, medio colgando, todo moreteado, yo me imagino, con la cabeza rota porque ya estaban que lo mataban. Y le dijo, bueno, ¿qué pasó? Y se lo llevaron preso. Y luego él, que era políglota, y me encanta esto, le habla en griego y le dice, ¿le puedo hablar a la multitud? Y entonces el centurión le dice, ¿usted habla griego? Sí, hablo perfecto griego, nací en Cesarea, en Cilicia. Entonces yo hablo perfecto griego, hablo perfecto venezolanés, hablo perfecto peruano, hablo perfecto colombiano, hablo perfecto chileno. Hablaba perfecto. Entonces llamó la atención del centurión y le dijo, sí, claro, hábleles. Y él habló algo maravilloso, habló de su testimonio. Yo no sé si ustedes han escuchado el testimonio de Pablo cuando tuvo su conversión, que está relatado en Hechos 9, y yo siempre tenía en mi cabeza que solamente estaba una vez en el libro de Hechos su testimonio, y resulta que está 3 veces, en el capítulo 9, en el capítulo 21 y en el capítulo 25. Uno cuando pasó, el otro cuando él se está dirigiendo en Jerusalén, y otro cuando después de la tercera escena se va a Roma y le habla al emperador, le habla al rey, a Agripa en ese minuto. Entonces él se para delante de la gente, le habla en griego al centurión, le dice, ¿me deja hablar? Sí, claro, hábleles, porque no sabía qué estaba pasando. Y él les habla en perfecto arameo, otro idioma. Y la gente de Jerusalén, los judíos, lo escucharon y les llamó la atención, porque les estaba hablando en el idioma de sus padres, en el idioma de su creencia, en el idioma en el que usted y yo a veces entendemos cuando el Señor nos habla, por medio de una frase, por medio de un respiro, por medio de ver el sol, por medio de un café, que yo lo tengo esta semana cortado y estoy mal por eso, por el ayuno. Y él les habla en perfecto arameo y les cuenta su testimonio y les dice, yo estoy acá porque creo en la resurrección. Y cuando dijo eso, bueno, ahí ya se alborotaron, él es digno de muerte, mátenlo, y le empezaron de nuevo a tirar piedras, y ahí lo tomaron el centurión y se lo llevó preso. Y le preguntó, ¿usted no es ese griego que anda amotinando gente con 4,000 guerrilleros? Lo confundían, no sabían quién era, no tenían ni idea por qué los judíos lo estaban persiguiendo, no entendían, porque no es fácil entender las cosas del Señor. Porque a veces nosotros cuando vemos la persecución o la iglesia perseguida, el mundo no entiende por qué la persigue. ¿Por qué persiguen a gente buena? ¿Por qué persiguen a gente que habla del Señor? ¿Por qué persiguen a gente que va a llevar ayuda humanitaria? Y es porque ahí claramente hay una fuerza enemiga, que usted y yo sabemos quién es. El enemigo está ahí poniendo eso para acabar con el evangelio. No es natural que a usted lo persigan por hablar de amor. No es natural que a usted lo persigan por hablar de perdón. No es natural que a usted lo persigan o lo miren mal por hablar de pureza sexual. No es natural que usted le diga a alguien, ¿sabe? Está cometiendo un error porque lo correcto es esto, y que lo persigan por eso. Es antinatural que a usted lo persigan por hacer lo bueno. Pero eso mismo aplicaba en ese minuto. No tenían ni idea por qué Pablo lo estaban persiguiendo, porque no entendían. No les cabía en la cabeza por qué perseguían a alguien que simplemente estaba hablando en una iglesia. Y era por las ideas con las que él estaba atrapando a la gente. Y esa atrapada que tenía era el poder del amor del Señor, que usted hoy y yo podemos experimentar. Amén. Pasa que después de esto se lo llevan preso, y pasa esta escena que acabamos de pasar. Javi, por favor. Él está ahí, él está preso. ¿Alguien alguna vez ha ido a una cárcel de visita? ¿O si alguien ha estado preso alguna vez? El sentimiento de perder su libertad. Cuando uno va de visita y le cierran la puerta atrás, uno dice, uy, Dios mío, que me vayan a dejar acá encerrado. La angustia que usted puede llegar a sentir si está preso, si está privado de su libertad. La angustia que usted puede llegar a sentir, el miedo. ¿Alguien lo han acusado alguna vez de algo que no ha hecho? Cosas sencillas. Ella hablaba con una amiga
y decía que se le cayó una almendra en el vaso donde ella estaba tomando, en el patio, y se rompió el vaso. Y todo el mundo la volteó a mirar así como, partió el vaso. Y ella decía, no, yo no fui, fue la almendra. ¿Pero cuál almendra? Una almendra que está por acá y me rompió el vaso. Y ella se sintió acusada y no había hecho nada malo. Imagínense cómo estaba Pablo en ese minuto. Cuán angustioso sería ese momento cuando él sabía que en Efesio le habían hablado que él no iba a volver a Efesios, a la ciudad de Éfeso. Cuando Ágabo, un profeta, le sacó el cinturón un poco antes en Cesarea, se amarró las manos y le dijo, así van a amarrar al dueño de este cinturón. Él sabía a lo que iba. Él le decía, yo voy a Jerusalén porque el Espíritu Santo me dice que vaya, no porque yo quiera. Él estaba cumpliendo el propósito del Señor. Y ahí aparece esta escena maravillosa donde el Señor conoce su necesidad tan bien como conoce la mía. Y se le aparece Jesús, se le aparece el Señor y le dice, ánimo. ¿Por qué? Porque el testimonio que has dado acá en Jerusalén lo tienes que dar en Roma. Ahora, todo esto tiene un hito y quiero que vayamos a la primera escena. La primera escena es el hito de quiebre. Ese quiebre que usted y yo podemos reconocer en algún momento de nuestra vida. Dice Hechos 7, 21 de 7 al 8, que también es lo mismo que está en Hechos 9. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El 8 dice, yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y el hito que le va a cambiar la historia y que nos cambió la historia a usted y a mí es el encontrarnos con el Señor. Si usted cree que no ha tenido un encuentro con el Señor, pídaselo, porque eso le va a cambiar a usted su vida entera, su forma de ver, su concepción, su amor. Si usted creía alguna vez que había amado, jamás ha amado tanto como cuando usted conoce el verdadero amor del Señor. Cuando el Señor se le presenta a usted y usted tiene un encuentro con el Señor, es el hito que va a cambiar el antes y el después. El antes de ser un perseguidor de la iglesia que mataba a cristianos, a servirle y a poner su vida para que lo mataran. Ese hito en el que usted conoce al Señor y reconoce el amor y puede darse cuenta que el Señor lo ama y lo transforma y transforma su modo de ver la vida, es el hito que cambió. Esta es la primera escena que les quiero mostrar de la película. El Señor se le apareció después de un contexto terrible en el que lo tenían preso, pero todo empezó aquí, cuando Pablo tiene un encuentro personal con el Señor. El segundo hito, que es la segunda escena, está en Hechos 13, el 1 y el 2. Y dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, no sé si les suena eso, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El segundo hito es el llamado, el propósito que le puso el Señor a Saulo, a Pablo, en griego, en diferentes idiomas es lo mismo, Paulo, Saulo. Esa es la segunda escena. La primera escena es el encuentro que transforma la vida de Pablo. Y la segunda escena es el propósito, que en una iglesia como la que estamos hoy acá, que habían personas de diferentes nacionalidades, ¿no? Personas de diferentes etnias, porque estaba el que llamaban Níger, estaba el que se había criado con el tetrarca, personas de diferentes estratos sociales, porque el que se había criado con el tetrarca se había criado en palacio. Era un hombre que tenía muchísimo dinero y el Señor lo había llamado y él estaba ministrando en la iglesia de Antioquía, el primer lugar donde llamaron a los cristianos cristianos. Y en ese lugar multiétnico, así como estamos hoy nosotros, y como es lo que caracteriza a la iglesia cristiana de La Roca, hubo un llamado y un mover maravilloso del Espíritu Santo, en el que le dijo a la iglesia, apártenme estos dos, porque les tengo una tarea específica a ellos. Y ese fue el hito que llevó a esta tercera escena, a donde está Pablo preso, privado de su libertad, pensando que lo van a matar seguramente al otro día. Y el Señor se le aparece y le dice, esto continúa.
le da esperanza en medio de su momento más difícil. Usted y yo hemos tenido un encuentro con el Señor. Hoy reconocemos que el Señor es nuestro Señor. Y hoy yo los animo en este momento a ustedes como Iglesia Cristiana La Roca. Nos animo a nosotros como Iglesia Cristiana La Roca a que dejemos que el Espíritu Santo se mueva y lleve personas a la misión. ¿Cuál es la misión? Dar testimonio a las personas que no conocen y hablar de la gracia del Señor aún en momentos tan críticos en donde puede ser uno perseguido. Hoy los animo para que estén orando, para que el Espíritu Santo se mueva de una forma tal que podamos ver estas escenas maravillosas en las que las personas son capaces de dejarlo todo para irse a predicar el Evangelio. Cuando dejamos nuestra comodidad. Y ¿sabe? No solamente para irse a otro país. Lo más difícil para Pablo fue predicarle a las personas que estaban en su lado. Hay personas tan lejos del Señor, tan cerca de nosotros. Y personas, no tiene que ver con el estrato social, y por eso me llamó tanto la atención esto. Estuvimos con la Cata en una casa que me llamó muchísimo la atención, que nos invitaron, y estaba una casa preciosa, tenía fuente, ¿no? A la entrada. Yo cuando entré pensé que era una casa de eventos. Entonces yo cuando llegué le dije, Cata, yo quiero pensar que esto es una casa de eventos. Y cuando abrieron la puerta, tenía una cocina más grande que mi apartamento, tenía unos sillones más grandes que mi cama, tenía un patio con una piscina espectacular, y detrás del patio, esto es lo mejor, había una cancha de golf. Una cancha de golf. ¿Y sabe? La persona que nos invitó ahí, cuando habla de su conversión, dice: yo llegué de niña, pasé al colegio, terminé la universidad, y nunca en mi círculo social me hablaron de Jesús. Nunca sabía que era una iglesia. Y es acá, a unos kilómetros hacia poniente. Nunca le habían escuchado, él ya nunca había escuchado. Y su misión, la misión de ella, es predicarle a esas personas que lo tienen todo económicamente, pero les falta lo más importante: la salvación, que hoy para usted y yo está cercana. La salvación maravillosa con la cual usted y yo hoy podemos contar. Así que esta es la escena del continuará. De esta historia continúa. Plántese usted en esa escena hoy en la que está en medio de problemas, circunstancias, quizá no está preso, por lo menos físicamente. Plántese en esa escena en la que está Pablo y necesita angustiosamente que el Señor hoy le diga: eso continúa. Y quiero que se dé ánimo en esto, en que el Señor le está diciendo hoy: eso continúa. Esto continúa. Este amor que yo tengo por ti continúa. Este amor que tengo por las almas perdidas continúa. Necesito que des testimonio en otro lado, que sigas viajando dando testimonio. Quiero que se plante en esa situación en la que usted está, que siente que no tiene salida, porque no tiene dinero, porque está triste, porque está depresivo, porque está atrapado, porque siente que no puede más, porque tiene problemas con sus hijos, porque no se quiere levantar para ir al colegio, porque siente que no se quiere levantar para ir a trabajar, porque siente que el tiempo no le alcanza, cuando tiene esa ansiedad que quiere comer algo y no sabe qué es, que vaya a abrir el refri y no sabe qué le pasa. En ese minuto es cuando usted necesita que el Señor le diga: esto continúa. Continúa, porque necesita que usted y yo cumplamos el propósito de dar testimonio de Él a las personas, como mi amiga que nunca había escuchado del Señor a sus 20 y tantos años. Quiero que se pongan en pie. Quiero que se pongan en pie. Hoy es muy cortita la prédica, estamos terminando. ¿Por qué? Porque vamos a presentar algo más a posterior. Pero quiero que cierre sus ojos. Quiero que se mire preso, de pies y manos agarrado, como estaba Pablo en esta última escena. Y quiero que escuche la voz del Señor, que le dice: esto continúa. La gracia, mi gracia continúa. Las personas que están online, la gracia del Señor continúa. No se ha agotado para usted ni para mí. Y no se ha agotado para las personas que están a su alrededor, que no conocen al Señor. La gracia del Señor continúa. El testimonio que Pablo daba
Era el testimonio de su conversión. Sabía 3 idiomas, tenía dinero, tenía un arte maravilloso. Y el testimonio que él daba era: iba camino de Damasco y se me presentó el Señor y me dijo: yo soy a quien tú persigues. A veces es tan sencillo predicarle a otra persona, tan sencillo como decirle: yo me estaba angustiado y el Señor me salvó. Tan sencillo como decirle, y no lo digo porque para mí sea fácil, lo digo porque a veces nos enfrascamos en problemas queriendo ser doctos para poder hablar, teniendo estudios, o nos vemos en menos porque pensamos y vemos a otra persona en internet predicando y lo hace maravilloso y habla en griego y en arameo y yo no sé hablar otros idiomas. Y el testimonio que el Señor quiere que usted le dé a otro para la conversión es su testimonio. Y cuando usted estaba deprimido, el Señor lo salvó. Y cuando usted sintió en su corazón que el Señor le perdonó sus pecados, usted puede acceder por gracia al trono del Señor. ¡Aleluya! Ese es el testimonio que el Señor quiere que usted dé, su testimonio. No quiere que invente otra cosa. Su propia vida llevada a otra persona. Mire, yo estaba muy triste y el Señor me salvó. Estaba enfermo y el Señor me sanó. Hizo un milagro en mi vida. Mi familia no era una familia para que yo estuviera hoy acá parado, y me enorgullezco enormemente de lo que el Señor ha hecho, porque el Señor es maravilloso. Y yo les puedo hablar de mi testimonio y puedo llorar hablándoles de mi testimonio porque veo la gloria del Señor y su gracia en mi vida, así como yo sé que usted tiene su historia. Espíritu Santo, muévete de una manera especial, como tú lo sabes hacer en la vida de cada uno de nosotros. Muévete de una forma especial en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y ayúdanos, Dios, a salir de nuestro metro cuadrado y de esas ataduras y cárceles mentales en las que nos impiden predicarle a otra persona. Hace que tengo todos los días al lado de mi trabajo y que lo veo que tiene problemas y quiere sufrir y está sufriendo y no soy capaz de hablarle porque me da miedo que me rechacen, Señor. Quiero que tú nos ayudes y nos abra los ojos, Padre, para poder apoyar a personas que predican en otra cultura, que estudiaron y se van para otro país a predicar a otra cultura, como lo vamos a ver en un momento. Quiero, Espíritu Santo, que te muevas de una manera especial en la vida de la Iglesia Cristiana La Roca. Ya dieron testimonio en su país los que son cristianos. Ahora es momento de continuar y seguir dando testimonio. Hoy es momento de que se levante, aleluya. Hoy es momento de que se levante y que siga dando testimonio del Señor así como lo hacía en su tierra, si es que hoy está detenido. Que recuerde el hito maravilloso que fue conocer al Señor. Y que hoy el Espíritu Santo se mueva en medio de la iglesia y le diga a usted: cumpla su propósito, hablando de lo que yo he hecho en su vida, de las maravillas que he hecho en su vida. Por eso en Deuteronomio el Señor le decía: háblele de las cosas que yo he hecho a sus hijos, para que no se les olvide que yo soy el Señor. Hoy es momento de que se levante en medio de su circunstancia y el Señor le dé ánimo y le diga: esto continúa, sigue todavía, vamos a ensancharte más, vamos a continuar más en la visión que yo he puesto en ti. Aleluya, Señor. Espíritu Santo, muévete, Espíritu Santo. Habla a cada persona que está ahí en su corazón, Señor. Al que está triste, al que tiene una cárcel mental, al que está sufriendo, al que está deprimido, Señor. Dígale que esto continúa. En ti tenemos esperanza, Señor, aún en medio de una cárcel. En ti tenemos esperanza aún en medio de problemas, Señor. Porque tu gracia no se ha agotado para nadie, Señor. Y hoy nos recordamos, Señor, de los misioneros que están en el campo dando, Señor, de su vida, preparándose. Aquellos que duraron 20 años preparándose, Señor, para salir a bautizar una persona y hablarle de ti, como tú, Jesús, lo hiciste con la mujer samaritana caminando 12 horas, Señor, en medio del sol, Padre. Gracias, Señor. Espíritu Santo, muévete y levanta en ánimo. Gracias porque tú hablas, Señor. Gracias porque tú hablas a
tu pueblo. Gracias porque tú hablas a mi vida, Señor. Gracias porque tú hablas a la vida de cada uno de los que hoy pertenecemos a esta iglesia, Iglesia Cristiana La Roca. Señor, gracias. Gracias por este momento maravilloso en el que podemos recordar cuando te presentaste a nosotros, en el que podemos identificar que tu Espíritu Santo nos hablas para recordarnos nuestro propósito hoy. A la iglesia online les digo, el propósito sigue. Si no puede estar hoy en la iglesia porque está lejos, porque no pudo, porque tiene alguna circunstancia, el Señor hoy les dice que su gracia continúa para dar testimonio de Él. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya, Señor. Muévete, Espíritu Santo. Muévete, Señor, de una manera especial. Muévete, Señor. Que reconozcamos, Señor, que necesitamos seguir hablando de tu gracia y de la transformación maravillosa que haces día a día en nuestra vida. Aleluya, Señor. Te adoramos. Bendito eres, Padre. Bendito eres, Señor. Ahora quiero que abra sus ojos y le vuelva a decir al que está al lado, esto continúa. La vida continúa, la leyenda continúa, el amor del Señor continúa. Aleluya, el amor del Señor continúa. Vamos, ese abrazo para el Señor, aleluya. Bendito sea tu nombre.